eh, iniciar, continuar. Supongo de repente hay alguno que no estaba presente la sesión pasada. Sí, en unos momentos vamos a pasar la asistencia también por aquí. Ya les he compartido el link de la asistencia para que pueda registrarse. Está en el chat. Buenas noches con cada uno de ustedes. 2 minutos, ya iniciamos la sesión de hoy. Me avisan si se puede abrir la asistencia, si no hay ningún problema, por favor. Yo no, mamita, ¿eh? No están Sí, haciendo su sí se puede abrir todo esto, ok. Buenas noches, maestro. Disculpen, ¿podrían reenviar la asistencia? Buenas noches. ¿Sí? De dos en dos estás poniendo. ¿Ah, sí? ¿No quieres tomar más? Porque no comen, pues. ¿Ha muerto? No, ¿en cuál grupo ha llegado esto? Es que yo estoy donde está el DNI, ahí en el correo que tengo en Facebook. Mira, mi... Si apagamos nuestros audios, por favor, ahorita necesito, por favor, si alguien que está aquí de asistencia del TKI, no puedo hacer la proyección y necesito tener anfitrionaje, por favor. Bueno, mientras voy a comunicar que no puedo proyectar, me dan un momentito, por favor, voy a informar. Bien, vamos a comenzar mientras se va solucionando algunos problemas técnicos. Por ahora no puedo proyectar. De igual manera lo tenemos toda la información en Cubicol. Ya ustedes habrán podido revisar. He visto el día de ayer, ingresé a ver, habían 8 personas que habían ingresado a revisar el material.
Así es que sí les pido que estemos constantemente revisando, sobre todo al término de las sesiones, ¿no? O previas a las sesiones con los materiales que se comparten. ¿Bien? Bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, ya que no sé si todos los maestros estuvieron la primera sesión, ¿no? Como les expliqué, la sesión pasada era un módulo de bienvenida, un poco de sintetizar información que ya muchos de ustedes manejan, conocen y cómo lo habían estado compartiendo algunos maestros, ¿no? Vamos a ir en la medida que avance esta especialización a través de los diferentes módulos, vamos a ir profundizando también en cada uno de ellos bajo el marco teórico, ¿no? Pero también les hablaba acerca de lo importante de compartir experiencias, porque en los aprendizajes que cada uno de nosotros adquiere y genera, también ahí podemos acompañar y podemos dar luces a algunos maestros que quizás en alguna complejidad desarrollarlo o quedó algo que no favoreció para que se pudiera concretar, ¿no? Entonces, por ello, nuevamente les doy la bienvenida, son 7:18, nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes a este segundo día de la especialización a la que todos hemos sido convocados desde nuestra área de ciencias sociales, ¿no? Estamos aquí porque compartimos una profunda convicción acerca de la enseñanza de las ciencias sociales, que puede resultar una tarea bastante compleja por toda la dimensión que tiene el área, ¿no? Pero sobre todo por la profundidad de la misma al momento que nosotros enseñamos, ¿no? Al momento que desarrollamos cada uno de los procesos. Sé que no estamos aquí para recibir recetas mágicas, ¿no? De cómo funciona o no funciona o que esta es la ruta correcta, ¿no? Porque sabemos que existen, así como existen estudiantes neurodiversos, hoy por hoy neurodivergentes, también existen métodos y formas para poder trabajar y llegar a cada uno de los estudiantes, ¿no? Estamos aquí porque buscamos confrontar todos los aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de estos años. Comentaba un maestro que muchos de ustedes tienen mesas de trabajo, tienen espacios de crecimiento, tienen espacios de formación, y eso es muy bueno y es positivo porque ayuda mucho dentro de lo que cada maestro dentro de la diversidad de especialidades, y en este caso de ciencias sociales, puede ir mejorando en su praxis, ¿no? Em, Sabemos que el corazón del área viene a ser la didáctica, ¿no? O sea, la manera como nosotros vamos a enseñar. Hay una ruta, sí, pero no es la única, hay una forma, un estilo. Y sabemos que esta disciplina nos exige ser también críticos, ¿no? No solo a nuestros estudiantes, sino también nosotros desarrollar ese pensamiento crítico a través de la práctica y de esta manera enseñarle también a nuestros estudiantes eh, el mundo como les rodea, tal cual es, ¿no? No maquillándolo, sino mostrando cómo se mueve ese contexto y cómo se mueve esa realidad y qué podemos hacer si queremos cambiarla, modificarla o transformarla. A ver, voy a ver si ya se me ha dado todavía. En una de las preguntas que teníamos en la presentación, había esta, que me gustaría que podamos retomarla, el cómo podemos lograr que nuestros estudiantes comprendan críticamente su entorno social y actúen de manera responsable frente a los desafíos de su comunidad. ¿Cómo podemos lograr que nuestros estudiantes comprendan críticamente, ¿no? O sea, desarrollen, apliquen ese pensamiento crítico de su entorno social y actúen de manera responsable frente a los desafíos de su comunidad? ¿Cómo piensan ustedes, queridos maestros, que nuestros estudiantes desarrollan o puedan comprender desde ese desarrollo del pensamiento crítico lo que ocurre en su medio y de qué manera puede también asumir una actitud, asumir una posición de manera responsable ante estos acontecimientos? Los escucho, maestros, porque estamos aquí también no solo para escuchar, sino también para poder compartir ideas y desde ahí seguir profundizando.
A ver, alguno que quiera compartir cómo desarrolla, ¿no? Cómo podemos lograr que nuestros estudiantes comprendan críticamente y puedan ser responsables de sus acciones frente a los desafíos de la realidad, ¿no? Lo que hoy por hoy exige, demanda y por ende nuestros estudiantes de la edad que sea, en los grados que se encuentren, sean competentes y puedan también dar una opinión, puedan argumentar y puedan también asumir un rol protagónico, que es lo que hablaba en la sesión pasada. A ver, ¿algún maestro que quiera compartir? Estamos aquí para escucharlos. A ver, ¿quién puede darnos algunas Noches, Miss. ideas? Sí, Miss Vilma, la Buenas escucho, noches, Miss. Miss. Muchas veces en Buenas las noches, Miss aulas, Vilma. lo que yo a veces suelo aplicar entre algunas otras ideas que a veces planteo a los chicos, comparar o más bien para entrar a una situación eh, de crítica sobre las cosas que suceden en nuestro ambiente social, es haciendo una comparación de la situación de las sociedades, de ciertas sociedades del pasado con la actual, ¿no? Ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel internacional. Eso me ha valido como método, ¿no? Utilizando una Ujú, noticia del momento o algunos personajes mencionados en noticias del momento y comparándolos con personajes muy parecidos a ellos, pero en el pasado, ¿no? ujú. Muy bien, Miss Vilma. Muchísimas gracias por compartir. Definitivamente es importante, como nos dice el profesor Charles, hacer el contraste de diversas fuentes. Hablaba uno de los maestros la sesión pasada, que hoy por hoy nuestros estudiantes les cuesta mucho leer, ¿no? Y si no leen o no tienen ese hábito lector, difícilmente pueden comprender, ¿no? Y la comprensión deviene del análisis. Y si no analizan, no tienen una posición, no asumen una posición, no te pueden dar un argumento, no te pueden sostener una idea, ni mucho menos te pueden hacer una reflexión de la misma, ¿no? Entonces, por ello, sé que muchos de nosotros usamos diferentes estrategias que promuevan este análisis, ¿no? Porque el pensamiento crítico parte de ello, ¿no? De que uno analice, que lo primero que observa, que analice, que comprenda, en esa comprensión haga una reflexión y en esa reflexión argumente y tome una actitud, ¿no? Adopte una actitud, tome una posición, porque ahí es donde vemos que son actores, ¿no? Porque participan, porque contribuyen, si no, simplemente serían espectadores o observadores. Y lo que buscamos es que sean actores, que participen y se involucren sobre todo, ¿no? Muy bien. Voy a leer los chats también. Ya ahora ya tengo el anfitrionaje para poder compartirles. Como decía el profesor Charles, haciendo el contraste de diversas fuentes sobre hechos suscitados, generando una propia opinión, la cual debe ser sustentada y argumentada, propiciando el debate, la cual debe ser reforzada por el docente, quien debe aclarar conceptos que no estén claros, partiendo de casos que sean propios de su realidad y que les permita analizar y sustentar una posición frente a ello. Por eso hablamos de la contextualización, ¿no? Es importante que cuando nosotros iniciemos siempre una sesión de clase, y ahí está uno de los procesos didácticos, la problematización. Y la problematización deviene de conocer el contexto, deviene de conocer nuestra realidad, nuestro entorno, ¿no? No podemos problematizar de algo que no conocemos, ¿no? No es simplemente crearnos, aunque también hacemos simulaciones porque a veces es difícil, ¿no? Salir a un entorno, conocer, hacer el diagnóstico. Muy pocos colegios quizás o muy pocas áreas, ¿no? Tienen esa posibilidad de salir, de explorar, ¿no? De indagar y desde ahí construir el problema.
Analizar los problemas sociales, económicos y ambientales que enfrenta nuestra sociedad a través del análisis de noticias, argumentando un comentario crítico y promoviendo los debates en el aula. Es importantísimo generar los debates, ¿no? Que es intercambios de opiniones, tomar una posición a favor o en contra, pero sobre todo sustentarlo. Eso es importante y sobre todo tener en cuenta que la sustentación deviene de argumentos sólidos, ¿no? Y para ello los estudiantes tienen que revisar fuentes de información confiable. Y ahí ya viene nuestra tarea de poder brindarles a ellos esos recursos. Bien, gracias por lo que venimos compartiendo. Pues repito, ya voy a proyectar nos quedamos en la sesión pasada, pero igual voy a hacer un recuento un poquito rápido, ¿no? De lo que hemos visto, ¿no? Les estaba compartiendo acerca de la pregunta generadora, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que nuestros estudiantes comprendan críticamente su entorno social y actúen de manera responsable frente a los desafíos de su comunidad, ¿no? Em, Entender que el área de ciencias sociales, al ser una ciencia, sigue una rigurosidad científica, ¿no? Y esta rigurosidad durante mucho tiempo nos ha hecho ver la didáctica como como un mero aplicar estrategias, ¿no? O sea, no es así. O sea, sí hay una rigurosidad que exige, ¿no? Una investigación profunda. Para ello, nosotros, o sea, conociendo cuáles son estos procesos didácticos y entendiendo que las ciencias sociales es una disciplina científica, ¿no? Es una disciplina científica cuyo objeto de estudio sabemos que se centra en el hombre y su relación con su entorno, con su realidad, con su sociedad, ¿no? O sea, ese es el objeto de estudio principalmente del área de ciencias sociales. Estudiar al ser humano, a la persona, no como el área de ciencias naturales, ciencia y tecnología, que estudia al hombre desde todas sus dimensiones biológicas, sino en el caso del hombre, la relación de éste con su medio, cómo interactúa, cómo se vincula. Bien, entonces es por ello que nosotros, a través de la didáctica, vamos a estudiar cómo se transforma el conocimiento social en la interacción con el medio y la interacción dentro de un campo educativo, ¿no? Y dentro de un entorno social educativo también. Como bien sabemos, queridos maestros, esta disciplina, la disciplina que agrupa, este conjunto de disciplinas que agrupa el área de ciencias sociales, nos va a permitir desde el proceso mismo de entender y sobre todo de problematizar, eh, entendiendo que los contenidos y los temas que justo hablaba también en la sesión pasada, va a ser un medio. O sea, no desaparecen los contenidos cuando hablamos nosotros acerca de un enfoque por competencias, ¿no? Sabemos que la mirada de las competencias es el desarrollo de las habilidades, de las capacidades, de las destrezas, ¿no? Que el estudiante va a ir adquiriendo en la medida que vaya aplicando y desarrollando esto dentro de un contexto. Bien, entonces, pero esto no significa que los contenidos pasan a un segundo plano. No hablamos en quién es el protagonista o no, sino en el complemento, ¿no? Los contenidos pasan a ser ese complemento porque le da ese rigor teórico, le da ese sustento para que a partir de ello se puedan comprender los hechos. Y es así que partiría también con una pregunta. Recordemos que el área mueve mucho el tema de preguntas, mueve mucho el tema de investigación, la indagación. ¿Cómo enseñamos estos conocimientos? Sabiendo que estos conocimientos no son importantes, pero no, o sea, en esta importancia, pero no son prioridad. O sea, cómo nosotros vinculamos esos conocimientos que ayuden a que también permita al estudiante profundizar en el estudio de las mismas, pero ya no como eran antes, donde teníamos que aprendernos de memoria todos los acontecimientos y teníamos que redactarlo como tal, ¿no? Y donde ahí se medía o se evaluaba o se calificaba esa cantidad de conocimientos y permitían tener una valoración sobre los demás. Hoy por hoy, cuando hablamos de un enfoque por competencias, los contenidos ya no se miden
de esa manera, ¿no? Sino complementan para que luego, por ejemplo, cuando quieran hacer un mapa mental, un mapa conceptual acerca del conflicto, ¿no? De la guerra con Chile, no se centre solo en el desarrollo de fechas o de personajes, sino de poderle dar un contexto. La pregunta es, ¿cómo estamos enseñando nosotros estos contenidos o estos conocimientos a nuestros estudiantes sin que pasen a ser prioridad? ¿Cómo lo estamos nosotros vinculando? A ver, ¿alguno que quiera compartir? Poquito, ya enfocándonos desde esta mirada de lo que es la competencia. ¿Cómo enfocamos nosotros los contenidos en nuestras diferentes sesiones que no pasen a ser prioridad, sino complementen el aprendizaje y el desarrollo de las ciencias sociales? A ver, maestros, ¿algunos? ¿Alguno que me quiera decir cómo enseña, pues, cómo aplica estos conocimientos, ¿no? Hoy por hoy, bajo nuestra experiencia y la profundización también de la misma en cuanto a los conocimientos, justamente hablamos acerca de conceptos, ¿no? Ya no hablamos directamente de temas, ¿no? Sino hablamos de conceptos, de conocimientos, ya que en esta mirada de la internalización, como hablamos, el tema de la globalización, cuando uno habla de un conflicto, no solamente se entiende el conflicto por un acontecimiento que ocurra en nuestro país, sino el conflicto desde esta mirada global, ¿no? Que viene a ser el intercambio de ideas, ¿no? Cuando hablamos de conflicto, hablamos acerca del intercambio de ideas que al final no es resuelto, ¿no? Y que puede conllevar a diferentes acciones. Entonces, los conflictos se dan tanto de manera interna como de manera externa. Entonces, la idea es que cuando nosotros compartamos conocimientos, lo compartimos desde esta mirada de conceptos y que el estudiante luego, no necesariamente porque lo llevó en primero de secundaria, finalice este concepto, sino va abarcándose en los diferentes grados. Así como hablamos de o sea, por ejemplo, ya guerra, ¿no? El término de guerra sí es un tema, ¿no? Pero esta está dentro de un concepto macro que se maneja mucho a nivel del bachillerato, ¿no? Cuando hablamos de conceptos. Pero también sé que tenemos colegios donde, por ejemplo, el colegio mayor o los colegios de alto rendimiento, que también tienen esta mirada, se está trabajando a través de conceptos. La idea es que agrupemos diferentes temas y que se hable acerca de diferentes conceptos, ¿no? Cuando hablamos de los valores, es un concepto, ¿no? Y este concepto abarca una diversidad de valores también. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros o cómo desarrollamos estos conocimientos? Quizás alguno de ustedes, y si no lo dice verbalmente, lo puede escribir en el chat, ¿no? Para poder compartir un poquito qué es lo que pensamos al respecto, a ver alguien que se anime, ¿no? Que me pueda colocar aquí cómo trabaja los conceptos, ¿no? Cómo trabaja los conocimientos, ¿no? Sin que estos pasen a ser el eje central o mi prioridad ante el desarrollo de estas habilidades de nuestros estudiantes, ¿no? Quizás mientras vamos analizando, vayamos entendiendo también, ¿no? Cómo estos conocimientos tienen impacto, ¿no? Y permite luego que al analizarlo podamos contrastar también de los aportes que nos está brindando algunos docentes, ¿no? Si reconocemos que estos conocimientos, cuando hablamos de neutralidad, significa que no tiene un impacto mayor sobre otro, ¿no? Sabemos que las ciencias sociales gestionan de una manera o cada uno de estos conocimientos vinculados también a nivel de diferentes valoraciones. Y en este caso, en la valoración principal del área es generar una ciudadanía activa, participativa.
No busca que los conocimientos generen un adoctrinamiento. O sea, a eso es lo que veía en cuanto a la prioridad que podemos dar, ¿no? Me dice, perdón, es en la competencia referida a la geografía. Considero que la competencia referida en historia, sí, ya, no se preocupe, profesor. Los datos dan el marco cronológico y geográfico que ayudan a contextualizar mejor el proceso que se desea analizar y ayuda a tener una idea ordenada de la evolución de esos procesos en el área de geografía, si van de la mano los conceptos y el análisis, porque son datos que permiten analizar con mayor precisión nuestro entorno. Sí, o sea, lo que buscamos a través de los conocimientos, ¿no?, que compartimos con nuestros estudiantes, y ya está totalmente evidenciado que los conocimientos están al alcance, ¿no? Con el tema de la virtualidad, el estudiante abre la plataforma, abre el buscador o los diferentes recursos con los que cuenta y la información está al alcance. ¿Cómo trabajamos esa información? ¿Cómo ayudamos que esa información dentro de la didáctica, ¿no?, dentro de lo que corresponde al estudio del área de ciencias sociales, no generen simplemente o no se base solamente en conocimientos que no tengan una trascendencia, sino que sobre todo generen esa reflexión crítica sobre los diferentes acontecimientos que se dan diariamente? Los acontecimientos son diarios, ¿no? Lo que hoy vivimos, ¿no?, ya es parte, o sea, el día de mañana es parte de nuestro pasado, pero no deja de ser analizado, ¿no? Y ese es en el diario convivir y en el diario desarrollo de nuestras sesiones. Para que nuestra didáctica avance, debemos realizar un rompimiento, ¿no? O sea, para que realmente nosotros podamos aplicar el desarrollo de una didáctica orientada a que el área como tal de ciencias sociales promueva este pensamiento crítico, nos hace entender que todas esas teorías, ¿no?, que existen, o todos esos marcos, esos conceptos, ¿no?, no se den simplemente de manera espontánea, sino realmente se construya, ¿no?, y se pueda aplicar en los diferentes entornos o las diferentes realidades, tomando en cuenta lo que ésta aporta y ayuda mucho en la contextualización y sobre todo en la conceptualización de la misma, ¿no? Por ello, debemos tomar en cuenta que cada concepto o cada conocimiento que se trabaja tiene este rigor, ha sido contrastada antes de poder ser aplicada, ¿no? Nos ayuda a valorar y sobre todo a entender cómo enfocamos o cómo miramos estos diferentes conceptos que luego lo desarrollamos en nuestra práctica diaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias, maestros, todos sabemos que es un conjunto de habilidades, conjunto de capacidades que nos permite, ¿no?, y nos llevan a poder desarrollar otros procesos más, ¿no? Cuando hablamos de capacidades a nivel de la competencia de construye, ¿no?, interpretaciones históricas, gestiona responsablemente los recursos, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Cada una de ellas tiene sus propios procesos, ¿no? Pero eso no significa que se trabaja de manera aislada. Sabemos que ningún acontecimiento se da fuera de un escenario geográfico, ¿no? Y que dentro de un escenario geográfico ocurren acontecimientos. Y dentro de ello está involucrado como el actor principal la persona. Entonces, eso es importante cuando nosotros miramos el tema de la competencia. Por eso, sí es necesario que revisemos siempre, ¿no? Y es lo que les compartía aquí en la presentación, aparte del video, ¿no? Tenemos dos fuentes importantes, una de Tobón, donde nos dice que la competencia es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso complejo de desempeño con idoneidad en un contexto determinado y que va a integrar tres saberes, pero sabemos por el informe de Leroy que se habla de 4 saberes, ¿no? El saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Son los 4 pilares de la educación y que eso está dentro de lo que movilizamos en las habilidades que buscamos desarrollar en nuestros niños. El saber ser, que va desde la conceptualización de
de quién soy, ¿no? Y el contexto en el que me muevo, en el que interactúo, en el que convivo, ¿no? O sea, me reconozco como una persona que tiene estas cualidades, estas habilidades. Por ello, también como parte de las competencias del área, y viéndolo ya desde el nivel de primaria, tenemos construye su identidad, ¿no? Construye su identidad. Es también otra de las competencias que están involucradas, solo que en la secundaria se ha fijado 3 competencias, ¿no? Entonces, construye su identidad y convive, también forma parte de de este conjunto de competencias. Entonces, se basa en estos 3 saberes, complementando con el cuarto del saber convivir. El saber ser, el saber hacer, el actuar, ¿no? No podemos ser simplemente, como le dije, espectadores, sino conocer esa realidad y desde esa realidad actuar, ¿no? Y llegar a comprenderla para luego poder ejercer nuestros derechos, para poder cumplir con nuestros deberes, pero sobre todo para tener una participación activa y responsable dentro de nuestro medio. ¿Y qué nos dice el Ministerio de Educación? ¿Cómo define la competencia? Como una facultad que tiene la persona para combinar un conjunto de capacidades. Tanto en el área de ciencias sociales como en las áreas de comunicación, matemática y cada una de ellas, las competencias tienen capacidades las cuales se combinan, ¿no? No es que hago como un listado y comienzo con la capacidad número 1, ¿no? Digo, voy a trabajar la competencia de construir interpretaciones históricas y por lo tanto voy a comenzar con el paso número 1, ¿no? Y ya comienzo y digo, bueno, va a interpretar, va luego a comprender y luego va a elaborar, ¿no? Y luego digo, ya, los test siempre van a estar implícitos, siempre las competencias son implícitas unas de otras, pero por el tema de la evaluación vamos seleccionando algunas de las capacidades que queremos priorizar, pero eso no significa que nosotros no estemos evaluando las demás competencias, las demás capacidades. Como pasa en comunicación, para que un niño pueda escribir, primero tuvo que leer, ¿no? Y antes de leer tuvo que comprender o tuvo una comunicación oral. No significa que de frente me voy a calificar la escritura y digo, y ya no tomo en cuenta los demás procesos. Lo mismo ocurre con el área, ¿no? O sea, todos están implícitos, todos están involucrados, pero por una mirada de evaluación vamos dando una prioridad o vamos resaltando una sobre otra. ¿Bien? Entonces, nos dice que esa combinación de un conjunto de capacidades con la finalidad de lograr un propósito específico, ¿no? Y habilidades de capacidades que te hacen competente para enfrentarte a situaciones reales, no solo para poder nosotros tener un concepto, ¿no? O es decir, que el estudiante solo me defina un hecho o porque puede esquematizar o puede organizar. Lo ideal es que eso luego lo aplique en situaciones cotidianas, donde él haga un análisis, donde haga una reflexión, donde pueda argumentar una posición y tomar también acciones y analizar las consecuencias de cada una de esas acciones. Bien, entonces habíamos hablado acerca de cuáles eran estas competencias. Creo que todos manejamos y sabemos que tenemos 3 competencias, ¿no? La primera, no por el orden de prioridad, sino hablábamos acerca de la competencia de construir interpretaciones históricas. Y como podemos ver en el gráfico, ¿no? Parte de sustentar una posición crítica, eso es lo que buscamos, ¿no? Que nuestros estudiantes sustenten su posición desde el desarrollo del pensamiento crítico. ¿De qué va a sustentar? Sobre hechos y procesos históricos. ¿Para qué? Para que pueda comprender lo que ocurrió en su pasado, lo que vive en su presente y qué desafíos tiene que afrontar, ¿no? Entonces, para ello, vamos a combinar una serie de recursos, como es el uso de fuentes, ¿no? De fuentes confiables, ¿no? Validadas, y por ello les decía hace un momento que el docente tiene que hacer una selección de las mismas, ¿no?
la comprensión de cómo se dan estos cambios a nivel de nuestra realidad, ¿no? Los cambios temporales, cómo ciertos acontecimientos determinan también que algún tiempo histórico tenga como que un fin, ¿no? Y de ahí se inicia otro proceso y que pueda explicar las causas y consecuencias. Por lo tanto, esta competencia me lleva a reconocer, lo que busca es que reconozca que es un sujeto que forma parte de la historia, es el protagonista de los procesos históricos, es producto del pasado, de la construcción de la historia del pasado y también responsable de construir su futuro. Entonces, a eso es lo que nos lleva esta competencia de construir interpretaciones históricas. No solo es, a veces, queridos maestros, nos hemos centrado que cuando hablamos de esta competencia, desarrollamos la clásica línea de tiempo. Y ya compartíamos la sesión pasada, ¿no? ¿Cómo o cuál es la importancia de trabajar realmente una línea de tiempo, que no solamente ponga indicadores de fechas y acontecimientos, sino que podamos hacer un análisis desde ahí, cómo esos acontecimientos repercuten y siguen repercutiendo en la historia, ¿no? No solo del Perú, sino también del mundo. Bien, entonces hay que tener en cuenta que esta competencia lo que me pide es trabajar con fuentes, me pide que entienda al estudiante que hay cambios en los tiempos, ¿no? En los tiempos históricos y que sepa también explicar cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas para analizar para competencia en esto. Porque quiero pasar a un trabajo el día de hoy. Así es que quiero avanzar un poco en este tema de las competencias para luego hacer un trabajito en sala, pero sí me gustaría que puedan ustedes también complementar con algo más a esta explicación. ¿Todo, todo está, todo está claro? Dedito si está claro, por favor, porque ya les he dicho, siento que es un monólogo, estoy hablando yo y ustedes están con la cámara apagada. Sí es importante que podamos encender nuestras cámaras, queridos maestros, porque estamos en una especialización y sí, luego hay que validar y luego también van a ver algunos trabajitos que sí necesito que podamos verlos, sobre todo al momento que van a exponer. Claro, por favor, dedito arriba y hacia. Bien, si es que no hay preguntas al respecto. Hablamos acerca de la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Gracias, Miss Vilma. De igual manera, el estudiante, a través de este gráfico, podemos entender que desarrolla estas tres habilidades. Toma decisiones, participa en acciones y comprende. Cuando toma decisiones, ¿no? Él va a asumir también las consecuencias de esas decisiones. Y esto lo que busca es satisfacer necesidades porque toma una posición crítica a favor o en contra y tiene una perspectiva acerca del desarrollo sostenible, porque estamos hablando de gestionar. Y les decía, cuando uno gestiona, no simplemente se queda en la planificación, en el diseño, sino también en la acción, ¿no? Y en cuanto a participa, que es una habilidad que lo lleva a interactuar, va en función a dos elementos claves, ¿no? A mitigar y adaptar el cambio climático, porque a eso nos abocamos en este aprendizaje, ¿no? En el desarrollo de los conocimientos, y a la disminución de la vulnerabilidad ante desastres. ¿Qué va a comprender? Que el espacio es una construcción social dinámica, ¿no? Donde existen diferentes actores, ¿no? Donde este gran ecosistema, ¿no? Interactúa y dentro de esa interacción se producen cambios y transformaciones, así como también adaptaciones. Entonces, comprende que el ser humano cumple un rol fundamental en la transformación de la misma. Y cuando hablamos de transformación, ¿no? Se refiere a que podemos alterar todo un ecosistema, alterar todo un medio geográfico, como también podemos promover mejoras significativas a partir de las acciones que vamos asumiendo. Por eso dice en esta habilidad y el conocimiento, comprende que el espacio es una construcción social dinámica, ¿no?
que somos actores, que somos participantes y colaboradores también en estos cambios y en esta transformación. ¿Bien? Es lo que principalmente dice, o sea, lo que nos señala esta competencia es que debemos tomar decisiones fundamentales a partir de una posición crítica y desde una perspectiva del desarrollo sostenible, ¿no? Así como tenemos competencias, tenemos enfoques transversales, ¿no? Que también nos lleva a este tema de involucramiento a partir de esta visión de la del conocimiento de los valores, las actitudes, que también se suma para poder ampliar más la competencia, ¿no? Y no olvidemos los objetivos de desarrollo también, ¿no? Bueno, como tercera competencia tenemos que gestionar responsablemente los recursos económicos. Aquí el estudiante desarrolla dos habilidades. El administrar, conoce acerca de gestionar, de administrar y de comprender. ¿Qué conocimientos desarrollamos? Los recursos individuales y familiares. Acá trabajamos el tema del mercado, lo que es la oferta, la demanda, ¿no? Hablamos del comercio, hablamos de las actividades económicas. Asume posturas críticas, se reconoce como un agente económico, recordemos ese trípode del Estado, familia, ¿no? El mercado como tal, ¿no? Los agentes económicos de la producción, y comprende cuál es la función de los recursos económicos, la satisfacción de necesidades, el funcionamiento del sistema económico y financiero. Entonces, ¿cómo podemos concluir esta parte de las competencias? Sabemos que el enfoque de las competencias rompe con el modelo tradicional de solo desarrollar conocimientos. No solo buscamos el saber en cuanto al conocimiento, sino también el hacer, el saber, los saberes a nivel del hacer, del conocer, del convivir. Sí, profesor Dante. Profesor Dante, levantó la mano. No sé si está hablando, profesor, está con el audio apagado. Bueno, a ver si por ahí no se preocupe. Sí, ¿Me escucha? ahora sí, profesor Dante. ¿Me escucha? Ya, ahora sí lo escucho. Yo Sí, quería, ahora lo escucho. en el tema de los enfoques de las competencias económicas, yo creo que también de la escuela, Ujú. a través del área de ciencias sociales, es importante que también cultivar el tema de la política del ahorro. Y que también que el estudiante sea capaz de ser involucrado en la planificación de los recursos económicos en su hogar. Porque si el estudiante es protagónico de la política económica, de los gastos, ingresos de su familia, y a su vez le ayudamos a establecer una política de ahorro, entonces vamos a generar una sociedad en la que se dé cuenta que también la economía tiene que ser llevada responsablemente, porque a veces no existen los estudiantes ahora una política de generar ellos su propio ahorro para que más adelante puedan generar sus propios recursos. Y tampoco existe que los estudiantes estén involucrados en poder manejar los gastos e ingresos que conlleva la economía de la casa, como para que vayan aprendiendo cómo manejar cuando más adelante tengan que ellos generar sus propios o responsablemente asumir sus propios ingresos o gastos económicos. Sí, profesor Dante, muchísimas gracias. Justo el año pasado, ¿no? Se incorporó como, bueno, ya se viene trabajando el tema de la cultura financiera, pero se incorporó de tal manera que muchos colegios comenzaron a considerar dentro de su plan curricular justo ello, ¿no? E incluso como un curso, como emprendimiento, gestión del emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Trabajando mucho desde la parte de la economía, ¿no? Que antes teníamos historia, geografía y economía, ¿no? Hoy por hoy todo estas ciencias política, económica, social, todo integrado, pero sí se dio un énfasis justamente desde esta mirada, ¿no? Que el estudiante comprenda cuál es su rol, pero también que desde la escuela se puedan no solo desarrollar proyectos de emprendimiento, sino toda la estructura y la construcción de la misma, de generar una empresa,
¿no? Y entendiendo, por ejemplo, cómo elaborar un presupuesto, cuáles son los gastos, los insumos, ¿no? Cómo se constituye una empresa, ¿no? Cuál es toda la parte incluso de gestión a nivel administrativa. Eso depende mucho cómo el colegio lo estructure, ¿no? En la experiencia de mi colegio, lo que hacíamos era que pudiéramos conseguir algunos expertos que vinieran a darle clase a los chicos, al administrador le daba clases de presupuesto, teníamos a un exalumno que era especialista en marketing, también le venía, trabajábamos con él, el profesor de sistemas, ¿no? Le ayudaba un poco en todo el tema de la creación de la página web, y así sucesivamente, elementos importantes que eran considerados para poder ayudarlas en esta profundización de esta cultura de emprendimiento, pero sobre todo en esta cultura financiera, ¿no? Del tema de los gastos, de cómo ordenarnos a nivel de presupuesto, y todo ello deviene justamente de esta necesidad de comprender y contextualizar nuestra realidad y entender que debemos brindarle a ellos conocimientos actuales, ¿no? No solo acontecimientos históricos que, si bien es cierto, marcan y trascienden en la historia, pero también hay cosas que necesitan ser trabajadas desde lo que el área abarca. Recordemos que el objeto de estudio es el ser humano, la persona, y su involucramiento y su interacción dentro de la sociedad y con todos los componentes que en ella existen. Entonces, por ello, muchas gracias, profesor Dante, por su aporte, ¿no? Entonces, entendiendo que la competencia no es solo es un saber, no solo es un conocimiento, sino es un proceso complejo de desempeño con idoneidad, ser idóneos al desarrollo de estas habilidades, de estas capacidades. Lo que integra lo que veíamos, el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Esto nos lleva a afrontar y transformar la realidad. Y es lo que buscamos de una aproximación de las ciencias desde una manera constructiva y crítica. Esto ya lo hemos visto, estas tres competencias de construir interpretaciones históricas, que significa ir más allá de eventos o de hechos cronológicos. Es articular las diferentes fuentes y contrastarlas con las perspectivas para comprender el presente y los desafíos del futuro, ¿no? Hablábamos de gestionar responsablemente el espacio y ambiente desde la posición crítica, como le decíamos, dentro del desarrollo sostenible, y finalmente con esa tercera competencia, que no solo es comprender la función de la economía, sino que somos agentes económicos, ¿no? Y asumir también una postura crítica. Todo es postura crítica, todo es pensamiento crítico, sí, pero parte también del análisis, la reflexión, la comprensión y la construcción de esos conocimientos. Entonces, recordemos que ya no es solo una comprensión, conocimiento memorístico, sino la capacidad, es evaluar la capacidad de nuestros estudiantes, cómo actúan de manera consciente y de manera ética y pertinente. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a la siguiente parte, que es la que también, a ver, déjeme ver la hora, son las 8, así que vamos a avanzar aquí para entrar al análisis de los casos, ¿no? Para ver cómo relacionamos las competencias y qué procesos debemos seguir, ¿no? Bueno, es conocido para todos nosotros cuáles son esos procesos pedagógicos y didácticos. Sabemos que tenemos 3 competencias, muchas también involucran toman el tema de la construcción de la identidad, el de convive, participa democráticamente. Sabemos que tenemos 3 procesos didácticos claves, ¿no? Problematización, la búsqueda y el análisis de la información, el acuerdo y la toma de decisiones. En base a este círculo, ¿no? de procesos, es que nosotros desarrollamos desarrollamos nuestra área, ¿no? Todas las habilidades, todos los conocimientos. En esta es la mirada transversal que tenemos. Vamos a situarnos en los procesos pedagógicos, que podríamos incluso tomarlo como nuestro ciclo del estudio del área de ciencias sociales. Parte de problematizar, tener un propósito claro, organizado, generar una activación de saberes previos, la gestión y el acompañamiento y la evaluación. Eso es lo que nosotros debemos tomar siempre en cuenta cuando movilizamos aprendizajes dentro del área de sociales, ¿no? Que esto es la ruta que debemos siempre seguir. Partir siempre de un problema, porque el problema, ¿qué te lleva?
a dialogar, te lleva a debatir, te lleva a analizar, ¿no? Te lleva a contrastar, y a partir de ello estableces cuál es el propósito, qué quieres lograr, cómo quieres solucionar ese problema, ¿no? De qué forma encuentras las estrategias para poder ir generando diferentes opciones, oportunidades, o generando también una solución. Para ello, aquí cuando hablamos de activación de saberes previos, acá trabajamos el tema de la teoría, de los conocimientos, ¿no? Porque un problema, si bien es cierto, por ejemplo, identificamos, si hablamos de la competencia de gestiona responsablemente, ¿no? El espacio y el ambiente. Y vamos a una zona y encontramos un alto grado de contaminación, ¿no? Del suelo, porque hay basura, ¿no? Porque hay desechos, ¿no? Y los estudiantes consideran que es un problema que quieren atender, ¿no? Y comienzan a analizar cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué es lo que genera? De repente no hay un tacho recolector, o de repente pasa diariamente el camión de basura, pero no hay una conciencia de repente de responsabilidad del cuidado del ambiente. Entonces, yo tengo que ver, o busco simplemente una solución inmediata, ¿no? Asistencialista, y les pongo un contenedor, o promuevo, genero un cambio de pensamiento para que no solo colocándole el recolector ahí, sino que también sea consciente de que necesita tener esa conciencia de responsabilidad del cuidado de su medio ambiente. Porque no solo es que le coloco el tacho y ya solucioné el problema, sino tengo que analizar qué pasa si de repente cuadras más abajo pasa ¿no? En qué viene a ser la contaminación, tipos de contaminación, ¿no? Cómo afecta al medio, cuál es el impacto, o sea, sí hay un contenido teórico también, ¿no? Y aquí ya deviene luego a qué estrategias, de qué manera lo vamos a abordar, y posteriormente cuáles son las acciones que luego en el proceso didáctico lo aplicamos. ¿Bien? Entonces, claro, con estos procesos pedagógicos, porque igual en la especialización vamos a ir profundizando. Hoy es darle un marco general de todo lo que vamos a ir abordando. ¿Alguien que quiere complementar ahí? Profesor Dante. Mira, acá hay un detalle. O sea, yo voy a poner un ejemplo real donde ya también Sí. estamos fallando en este espacio de lo que es referente al medio ambiente y que debe promoverse a través del área sociales. Es el tema de, por ejemplo, de aulas limpias, aulas saludables. Porque para todos los maestros sabemos que a veces los chicos, o sea, no mantienen el salón de clase limpio. Y el salón del aula es el espacio ecológico donde ellos viven. Y si ellos no saben mantener el cuidado limpio del salón de clase y lo ensucian o meten cosas debajo de la carpeta, por ejemplo, entonces están atentando también con el espacio donde ellos respiran, donde ellos se encuentran. Y entonces, claro, usted puede ser el mismo ejemplo en campo del contenedor en el barrio, pero así como hay que enseñar a la gente a que el contenedor tiene un uso apropiado y cuál debe ser, porque ahí se arroja la basura, también enseñar al estudiante que en el salón de clases hay un tacho de basura y que el medio ambiente en la escuela, en el aula también es importante. Y de ahí obviamente se reflejará en la misma sociedad. Es lo que quiero ver porque a veces nosotros me preocupa muchas veces que los chicos no son conscientes del cuidado de su mismo ambiente en el mismo salón de clase. Ujú. Muy bien, profesor Dante. Bueno, definitivamente, así como pone usted este ejemplo, muchos otros docentes que están aquí en sala también se centrarán en una preocupación de mirar hacia adentro antes tan solo de mirar hacia afuera, ¿no? O sea, todo cambio comienza desde el interior, ¿no? Y eso es algo que también las competencias nos generan o nos llevan a trabajar, ¿no? Cuando miramos el tema del ambiente, no solamente lo vemos desde fuera, sino este ambiente propio del aula, ¿no? E incluso no solo con una contaminación física, sino también, por ejemplo, la contaminación sonora, ¿no? Que también son otros elementos que podemos considerar. Lo que quería también complementar, y todos estamos de acuerdo en ello,
es que ninguna de las ciencias trabaja de manera aislada, ¿no? Cuando hablamos, y les hablaba, por ejemplo, de ecosistema, les hablaba de contaminación, también son conocimientos básicos del área de ciencias naturales, ¿no? De ciencia y tecnología. Entonces, aquí también hablamos de un trabajo interdisciplinar, como se da en la secundaria, ¿no? Donde 2, máximos 3 áreas se unen para trabajar un proyecto en común. Pero estos procesos pedagógicos, sí necesito que en este proceso de la especialización seamos conscientes de cuántas veces lo trabajamos o solamente nos remitimos a desarrollar una sesión donde situamos el problema, ¿no? De manera general y buscamos quizás las respuestas solo a nivel de la construcción de un contenido más, ¿no? Y qué tanto cuando planteamos una situación problemática, realmente aterriza al chico desde una realidad consciente, ¿no? De algo que él ve, que conoce y que luego pueda tomar una actuación, o sea, adoptar una posición que luego le permita también responder de manera consciente, responsable, sobre todo éticamente responsable, ¿no? Sí, Miss Maite. Buenas noches. Tengo una Miss Maite, consulta. buenas noches. Sí, Buenas noches. Con respecto a la sí, diga. problematización, bueno, ¿se puede agarrar de la situación significativa de la unidad? O en todo caso, en cada sesión que Ujú. tengamos con los estudiantes, se plantea una nueva problematización de acuerdo al tema que vamos a abordar. ¿Eso sería viable o necesariamente tendría que agarrarse o relacionarse de la situación significativa de la unidad que vamos a abordar? Ujú. Bien, conociendo un poquito más, como les decía, este año, o sea, viendo ya la estructura, hay diferentes tipos de sesiones, diferentes modelos de planificación, desde una estructura de un colegio privado, de un colegio del Estado, ¿no? Generalmente la problematización parte de la situación significativa, ¿no? Y donde luego en cada sesión se plantea un problema, se desarrolla en función a las estrategias, en función a los momentos pedagógicos y se trata de dar una respuesta. Pero esto realmente, si evaluamos todos, no es atender un problema, ¿no? Para poder desarrollar o atender un problema, ¿no? Necesitamos una serie de, en función al tiempo, ¿no? Normalmente un proyecto no tiene que ser menos de 6 semanas para que realmente tenga una efectividad y realmente se pueda trabajar con un proyecto real, ¿no? O sea, mi recomendación, tomando en cuenta que la problematización se plantea desde un tema, un hecho que genera interés y preguntas, tiene que partir desde la situación significativa, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, ¿no? En el aula de segundo de secundaria, los estudiantes generan mucho desorden a partir de repente, un desorden que conlleva que no coloquen los residuos en el tacho de basura, no acomoden em, sus carpetas, dejen las mochilas tiradas, algunos, hoy por hoy, como todo el mundo, todos los chicos tienen acceso a tener sus botellas de agua, se les cae, se hace un charco, o sea, es un desorden total, ¿no? Mi situación parte de marcar de delimitar esa situación y a partir de ello centrar en qué quiero lograr a través de cada sesión, ¿no? Cómo la planifico de tal manera que luego, al término del bimestre, porque esta situación, si bien es cierto, la unidad, dependiendo de cada una de las áreas, puede ser mensual o puede ser bimestral, ¿no? Normalmente, por la cantidad de horas que tenemos, la unidad duraba un bimestre. Entonces, estas de aquí, ¿no? Parte de esa situación que en cada sesión voy abordando a través de los diferentes contenidos que voy desarrollando, de los diferentes conocimientos que voy desarrollando. Entonces, sí es importante que la problematización a partir de un proyecto parta de la situación significativa. Pero también, ahora, pero Miss, yo tengo que trabajar la competencia de construir interpretaciones históricas en esta sesión porque tengo que al final del bimestre presentar
un resultado, ¿no? Una evidencia, evaluar las 3 competencias. Si estoy trabajando para primero y secundaria y sabemos que este es el problema, estoy enmarcando que los chicos son desordenados, ¿no? No cumplen con las normas de higiene, no hay una buena convivencia dentro del espacio, pero tengo que hablar acerca de las primeras culturas, ¿no? Tengo que hablar acerca, o bueno, o de los primeros pobladores, o tengo que hablar de las culturas precolombinas, o perdón, de las culturas preincas, ¿no? O tengo que hablar de Egipto, tengo que hablar de Mesopotamia. ¿Cómo inserto? Porque, ¿cómo hago? O sea, si yo tengo que seguir, tengo que trabajar al respecto, y quizás este tipo de problemas lo puedo abordar más desde gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Pero cuando hablamos, y ahí es lo que venía a decirles, trabajamos por conceptos, trabajamos el concepto de orden, ¿no? Orden. El orden se da desde la organización política de un Estado, desde la organización económica, la organización social, que entienda el estudiante que sin orden no tenemos una estructura clara. Entonces, ahí radica la diferencia de trabajar por contenidos y trabajar por conceptos, ¿no? De tal manera que en todas mis sesiones voy a abordar un concepto que va a atender una problemática central, ¿no? Y desde ahí, cuando hablo, o sea, si bien es cierto, este es mi contexto, cuando yo quiero hablar acerca de las primeras civilizaciones, ha habido un orden, ¿no? Una jerarquía, una estructura. Sin ello, quizás no hubiéramos llegado hoy por hoy, ¿no? En este proceso de la hominización y todo el tema de la evolución, quizás se hubiera roto la cadena ahí si entre todos se mataban porque no había un orden, una jerarquía, una estructura, ¿no? Entonces, ahí radica la diferencia, queridos docentes, de trabajar un concepto a trabajar un tema y cómo lo podemos abordar desde la problemática. ¿Bien? Miss Maite, ¿le dio alguna claridad o la confundió más? Dígame usted. Sí, todo claro. Bueno, yo lo que hacía en mis sesiones es plantear siempre la situación significativa cuando se da inicio a la unidad, ¿no? Y en este caso que estamos viendo el tema de del municipio escolar, todo ello, ahora, y en cada sesión traerles a los estudiantes un problema, pero de acuerdo, ¿no? Justamente a la situación que estamos abordando sobre las elecciones del municipio escolar, ¿no? En este caso, viendo el origen de la democracia de Grecia y Roma. O sea, lo relaciono. Es Exacto. viable entonces. Exacto, Miss Maite. Así es como Claro. debe ser, ¿no? Porque ahí donde nos perdemos cuando decimos, pero ahora tengo que tratar esta problemática que he identificado y que puedo solo trabajarlo aquí. No, si trabajamos con conceptos claros y sabemos que esto es lo que va a ayudar a mantener este ciclo, ¿no? O sea, lo que hace esto es un ciclo didáctico, ¿no? O sea, cuando hablamos de problematizar, de analizar, de tomar acciones, es un ciclo didáctico que debe ser nuestro reto, ¿no? Que siempre debemos tomarlo en cuenta ahorita que pasamos a los procesos didácticos, ¿no? Entonces, ¿no? Porque son los que marcan o caracterizan directamente a nuestra área, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Como le dije, esto es un marco general, vamos a seguir profundizando y parte mucho también, por eso les decía de las experiencias, cómo enfocamos cada uno de estos procesos, ¿no? Y hablábamos, y les decía, en este ciclo, ¿no? Que es un ciclo didáctico de la problematización, ¿no? Del análisis de la información y de la toma de decisiones, que esto debe ser constante en el desarrollo de todos nuestros momentos pedagógicos, ¿no? Cuando hacemos un inicio, cuando hacemos un desarrollo y un cierre, algunos ponen desarrollo en vez de desarrollo, construcción o proceso, debemos tomar en cuenta esto, problematizamos, analizamos y luego tomamos acciones o tomamos decisiones. ¿Bien? Profesor Charles, creo que usted quería decir algo, prendió En el o caso de por esto, por ahí ejemplo, sí, buenas noches, disculpe, no sé si me escucha bien. En el caso de lo que estaba Buenas hablando la noches. colega, por Sí. ejemplo, yo parto de tener una situación significativa que es general para todo el periodo que quiero trabajar, y de ahí trato de disgregar la problematización en base al tema que estoy tocando. Y hay conceptos, como usted dice, que son generales, ¿no? O sea, yo puedo aplicarlos en la comparativa entre la evolución histórica de Perú y en la evolución histórica a nivel mundial. Hay definiciones que se enlazan.
Entonces, yo, por ejemplo, trato de manejarlo así, no de manera lineal, sino de una manera más ramificada, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde parte esto? ¿Cómo influye en el Perú? ¿Y qué consecuencias nos ha traído en la actualidad, ¿no? Cosa que no solamente seguimos una línea como si fuese una receta, sino nos vamos a la comparativa también. En el caso de la competencia de gestión al espacio, ahí sí, por ejemplo, trato de que la problematización me lleve al conocimiento de datos importantes, porque es necesario manejar datos en esa competencia, pero que me lleven a entender la relación que hay entre el hombre y el entorno, que es la base de la geografía, ¿no? Entonces, yo trato de Ujú, manejarla así como le estoy comentando, ¿no? O sea, primero una situación ujú. significativa que englobe todo, que es general, y de ahí ir partiendo con la problematización contextualizada, ¿no? Y que responda al interés del estudiante en el momento en que se está dando la clase. Por ejemplo, no yo puedo hablar de democracia y enlazar la democracia con una situación significativa como la que ha pasado en lo que tenemos actualmente, ¿no? En el cambio de gobierno, las próximas elecciones y eso, que le va a interesar al estudiante, porque es lo que ve, ¿no? Ujú. 5, 6, Ujú. 7, 8, 9. Vamos a ver. Ujú. Ya está. Sí, eso Profesora sería Lisbeth, todo. muchísimas gracias, profesor Charles. Sí, sí es importante lo que usted ha dicho y recordemos también una característica del currículum, que es flexible, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos un contenido temático, un campo temático, ¿no? Tenemos una serie de contenidos a desarrollar, pero qué tan importante es en esta flexibilidad, pero sobre todo en este contextualizar que tengamos la libertad de hacer las adecuaciones necesarias, ¿no? Tomando en cuenta la realidad tal cual es, ¿no? Porque yo tenía, quizás nos ha pasado a todos, una sesión de clase programada y hubo este tema de Colombia, ¿no? Con Leticia, ¿no? En ese momento, y los chicos venían, Miss, ¿de qué se trata esto? En ese momento, pese a que yo tenía ya la programación porque se presenta con días, con semanas antes, ¿no? O sea, toda una estructura. En ese momento en los conocimientos que uno tiene, pues dice, bueno, perfecto, vamos a investigar, ¿no? Vamos a revisar esto, ¿qué les parece? Y atendemos una necesidad, ¿no? Atendemos una necesidad que no está jalada de los pelos, sino por el contrario, está dentro de lo que el área nos pide, ¿no? Que es justamente contextualizarla, pero sobre todo desarrollar ese pensamiento crítico a partir de situaciones reales, ¿no? Entonces, eso es importante y no olvidemos ello, queridos maestros, porque si no vamos a pasar simplemente a ser meros, trabajar solo contenidos, ¿no? Relatar acontecimientos, más no comprenderlos y profundizarlos. Bien, en estos procesos didácticos, como también lo ha compartido el profesor Charles Anthony, ¿no? Cuando hablamos de la problematización es simplemente, me ideo un problema, ¿no? O sea, pasé por la calle y encontré esto. También tiene que ver la rigurosidad académica, ¿no? Tengo que comenzar a ver cuáles son esos componentes, cuáles son las temáticas o cuáles son los contenidos, o cuál es el abordaje de esa situación. No es simplemente que hoy quiero hablar acerca del problema de tal cosa, sino tengo que hacer un análisis, ¿no? Entonces, parte de iniciar con un tema, un hecho, una situación que genere interés y preguntas. El arte de formular buenas preguntas. Ahí tenemos que desarrollar con nuestros chicos tipo de preguntas, ¿no? Tipos de preguntas que son fácticas, preguntas que son de comprensión, preguntas que son de análisis, o sea, ¿qué tipo de preguntas? Y depende mucho del grado en el que se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? Preguntas debatibles, porque también podemos generar preguntas que lleven al debate. Entonces, eso es importante para que nosotros también trabajemos con nuestros estudiantes. ¿Sí, profesor Hugo? Creo que ha aprendido su... No sé si quería aportar. Bueno, eh, entonces decíamos que es importante que en esta problematización tomemos en cuenta también los elementos necesarios para profundizar, pero sobre todo para desarrollar, promover preguntas que generen esa problematización.
Luego tenemos el análisis de la información que nos lleva a guiar a los estudiantes para que busquen fuentes, ¿no? Confiables, eh, tomando en cuenta a partir de la situación problemática que estoy planteando, ¿no? Qué tipo de fuentes, qué tipo de autores, ¿no? Qué es lo que necesita el estudiante saber. No simplemente es dejarlo a libertad y decir, ya, busquen, ¿no? Si bien es cierto, hoy por hoy está el tema de la limitación del uso de los celulares, algunos docentes los llevan al laboratorio, ¿no? O traen ya información y les piden, bueno, que investiguen o se les solicita que traigan ya información previa, pero sobre todo siempre darles a los chicos, ¿no? Y enseñarles qué tipo de información, qué tipo de fuentes tienen que consultar. ¿Bien? Y hablaba en la sesión pasada el tema de los libros, para ello también quizás la biblioteca hoy por hoy tiene que seguir cobrando ese protagonismo, ¿no? De poder tener la información actualizada, ¿no? Eh, para poder atender a las demandas de los diferentes, de las diferentes situaciones que se puedan plantear, ¿no? Y para comprender mejor la problemática. Y finalmente, la toma de decisiones en este ciclo didáctico, fomentar la elaboración de acuerdos, compromisos y decisiones a partir de los casos analizados, ¿no? Entonces, lo que buscamos en el desarrollo de este ciclo de la indagación es entender estos tres grandes procesos, ¿no? La problematización, que es el inicio, como le hemos dicho, que se inicia, que se toma en cuenta los hechos que generan interés y preguntas, el análisis de la información y la toma de decisiones y acuerdos. Aquí reside la diferencia crucial, ¿no? O sea, en cuanto a qué priorizamos en este desarrollo del pensamiento crítico, desde esa intervención social. O sea, aquí, en este ciclo didáctico, hacemos que nuestros estudiantes asuman ese rol, asuman ese protagonismo, asuman esa intervención social, ¿no? No basta que solo analicen, por ejemplo, el conflicto armado, ¿no? De tal lugar, o sea, los últimos acontecimientos que hemos tenido a nivel internacional, sino debemos llevarlo a que ellos reflexionen a través de esa memoria colectiva, de ese recojo de información y la importancia de traerlo al presente para poder analizarlo, comprenderlo y luego a partir de ello tomar las acciones de qué manera voy a presentar los resultados de esa investigación, ¿no? Entonces, nos lleva, por lo tanto, o quedamos con una reflexión de estos procesos, ¿no? Para pasar al análisis de los casos, que el proceso didáctico culmina en la acción y en la toma de decisiones. Aquí nos debemos hacer todos una pregunta, ¿no? ¿En qué medida nuestras secuencias didácticas, nuestros momentos pedagógicos, realmente conducen a que nuestros estudiantes generen soluciones o propuestas de acción concreta, éticas, frente a un desafío local, ¿no? Y no se limita solo a un ejercicio de análisis teórico, ¿no? Y eso pasa con las famosas fichas de evaluación, fichas de trabajo, termino y digo, ya, hacemos un mapa conceptual, hacemos un mapa mental. ¿Cuántas de nuestras sesiones realmente están orientadas a que los estudiantes generen propuestas? Propuestas desde ese análisis crítico. Y eso no se hace en una sesión solo de 40 o de 80 minutos, ¿no? Por eso es importante tener claro de qué manera voy yo a generar esa toma de decisiones o esa acción para que mi estudiante sea partícipe y colaborador en la solución frente a la problemática identificada. Bien, entonces, esto es un poquito lo que estamos viendo, ¿ya? Tratando de seguir profundizando en estos procesos didácticos y ver también los procesos que se desarrollan dentro de ellos también. Eso es lo que vamos a ir analizando. Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta, porque vamos a pasar a sala, los voy a dividir en 3 grupos y tenemos 3 casos que ustedes habrán podido revisar. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar aquí? Vamos a identificar la competencia del área que está desarrollando, qué procesos pedagógicos se observan en la secuencia, ¿no? O sea, de la secuencia que sabemos, problematiza, indaga, interpreta, comunica, y cuál es el aprendizaje esperado que se genera de esta actividad, ¿no? De este caso.
sea, yo tenía un ejemplo aquí, por ejemplo, el legado del conflicto armado interno en la memoria de nuestra comunidad. El docente de cuarto de secundaria pide a sus estudiantes, ¿no?, que investiguen cómo el conflicto armado entre los años 80 y 2000 afectó a su localidad. Los alumnos entrevistan a vecinos mayores, analizan fragmentos del informe de la Comisión de la Verdad y elaboran una línea de tiempo comparando los testimonios con los hechos históricos nacionales. Finalmente presentan un mural titulado Nuestra memoria, nuestra historia, ¿no? Creo que acá todos sabemos a qué competencia se refiere. A ver, ¿quién me dice a qué competencia se refiere? ¿Qué competencia se está trabajando con este caso? Construye interpretaciones históricas. Construye interpretaciones históricas. Muchas gracias, Miss Lila. ¿Cuáles son los procesos que desarrollaron los estudiantes para llegar a ese mural, ¿no? Hablando de los procesos pedagógicos, ¿no?, el docente plantea una pregunta: ¿cómo se vivió el conflicto armado en nuestra comunidad y qué aprendizaje nos deja? Desde ahí se genera la problematización. A nivel de gestión de la información, genera una búsqueda, una selección y un análisis de fuentes históricas, primarias y secundarias. En el análisis crítico va a haber un contraste de perspectivas. Para que elabore esa línea de tiempo tiene que haber un contraste, una identificación de las causas, consecuencias y los actores, y a la interpretación y explicación, la construcción de una narrativa coherente y crítica del proceso, y finalmente cómo lo comunica a través de la presentación del producto, ¿no? Y la reflexión sobre la importancia de la memoria colectiva. Este proceso que ha hecho el docente, ¿no?, ustedes lo van a graficar en la actividad que vamos a hacer ahora. Tenemos el caso 1, el caso 2 y el caso 3. Voy a mandar a sala y van a trabajar ustedes. Esto van a analizar. Aquí está la actividad. ¿Cuál es la competencia que involucra? ¿Qué procesos pedagógicos observamos en esta secuencia, en este caso? ¿Y cuál sería el aprendizaje esperado, ¿no?, con el cual se inicia esta sesión? Bien, luego ya vamos a ver si nos alcanza tiempo para compartirlo, si no en la siguiente sesión hacemos un espacio para poder compartirlo, ¿no? Y aquí sería la primera actividad calificada. Bien, ¿está claro, maestros? ¿Sí? Bien, tenemos la actividad en Cubicol, está ahí, pero igual, bueno, no tenemos ahorita un grupo de WhatsApp. Voy a subir igual por favor, la asistencia, que seguramente alguno recién ha ingresado, está ahí. Gracias, también lo habían compartido. Bien, entonces Sí, os voy ahí a está mandar el a link 3 de salas. asistencia La sala en el 1 chat. trabaja... Sí, ya la subí. Muchísimas gracias, Andrea. Vamos a pasar a sala. La sala número 1, caso 1, sala número 2, caso 2, y la sala número 3, caso 3. Trabajo. Identifico la competencia, qué procesos pedagógicos puedo identificar, qué desarrolla el docente, qué se desarrolla para que el estudiante pueda comprender mejor la situación. Y tercero, cuál es el aprendizaje esperado, ¿no? Redacto ahí cuál sería el aprendizaje esperado. ¿Está claro, maestros? Vamos a ver, un momentito, mientras vamos, por favor, mientras vamos revisando. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces me da un minutito que, para poder hacer la consulta de enviarlos a sala. Ahora, dueño de local también lleva esa parte Bien, a ver, queridos maestros, tenemos una dificultad técnica que ya seguramente lo van a atender. No lo puedo mandar a sala porque ya estamos dentro de una sala, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer, sí, no se preocupe, no van a entrar a otras salas, ya eso lo van a conversar. Lo que vamos a hacer es que ustedes, de manera personal, trabajen y si lo terminamos, el trabajo debe durar 20 minutos, ¿no? Y alguno que quiera exponerlo, lo va a proyectar y vamos a compartir, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta actividad? ¿Bien? Entonces todos lo tienen en Cubicol. Igual ahorita los voy a enviar por el chat para que ustedes puedan descargarlo y puedan revisar la información, pero sobre todo elijan cuál es el caso que quieren trabajar. Bien, por esta sesión, bueno, vamos a tratar de ver qué posibilidades tenemos más adelante de poder dividirlos en grupos y puedan trabajar. Bien, ya lo voy a subir por aquí, ya, lo voy a subir por aquí. Si alguno son parte de un mismo colegio y se pueden reunir por WhatsApp, ¿no? O tienen otra manera de reunirse, también lo pueden hacer, ¿ya? Les voy a dar libertad un poco de hacer un trabajo personal o un trabajo grupal, ¿ya? Entonces, compartirles por aquí el PPT, por el chat. Solo uno, solo analicen un caso, elijan ustedes, cualquiera, ¿ya? Solo un caso, ¿bien? Si se pueden En reunir de el chat manera grupal porque también se podría coinciden colocar algunos las como parte del actividades. mismo colegio, bien, ¿ya? Y si no, lo trabajan de manera personal. Maite, ¿está haciendo una consulta? Sí, por favor, si podría colocar en el chat también cuáles son las actividades que vamos a realizar, los pasos. Sí, ahorita los voy a compartir, igual como le dije, está en Cubicol, pero ahorita se los voy a pasar en el chat para que ustedes puedan descargar. ¿Ya? Me dan un minutito. Ya se los compartí. ¿Lo revisan, por favor? Entonces, ustedes elijan qué caso van a trabajar y si pueden hacerlo de manera grupal por la afinidad, porque se conocen, también, no hay problema. Bien, entonces en 20 minutos retomamos y algunos si desea compartir, estaríamos encantados de poder todos socializar lo que se está trabajando. Bien, está ahí el material para que ustedes puedan ver. ¿Sí? ¿Todos lo pueden descargar? ¿Tienen alguna dificultad hasta ahí? Bien, parece que no. No, solamente, ya, lo van a subir ahorita voy a habilitar a Cubicol, ¿no? Porque sí estaba otra actividad. Lo voy a voy a habilitar a Cubicol porque pensaba que lo íbamos a trabajar acá en grupo y de ella yo iba a calificar cada uno de los trabajos, ¿no? Pero ahorita lo voy a habilitar en Cubicol. Los que tengan alguna dificultad, por favor, nos dejan aquí para compartirlo. Quienes no pueden hasta ahora ingresar a Cubicol, ¿ya? Entonces, ahorita lo habilito a Cubicol y ahí suben el trabajo. Sí, profesor Miguel. Profesora, disculpe una consultita. Yo no puedo entrar al cubículo porque no sé qué problema hay. Estoy esperando que me habiliten. No sé si le puedo mandar a su personal apenas termine. Lo que pasa es que no O tenemos un tengo tiempo para grupo entregarlo esta para semana. poder, ya, ¿Sí? está bien, vamos Ah, ya, ok. a darnos Entonces un ya. tiempito, claro, para que podamos Para regular subirlo. esto, Ok. ya regularizar Ya, esta gracias. situación. Entonces lo puedo subir en esta semana. Ya, a Gracias. usted, no se preocupe. Ya, no se preocupe. Entonces vamos trabajando, por favor. Miss, Ahorita buenas voy a noches, Oscar habilitar. Livia. Sí, dígame.
Sí, Bueno, profesor, lo yo escucho. estoy en el curso, pero no sabe el área de educación física o ciencia del deporte. ¿Cómo haría en ese caso? Ah, ya, profesor. A ver, ¿me da sus datos para ver Oscar Omar Livia su nombre, Jiménez. profesor? Oscar Ya, Omar Livia Jiménez. ya, ya, profesor, pero igual avance la actividad y ya le estaré dando una respuesta. No se preocupe. O se Oh, comunicarán ok, con usted. ya, gracias. Profesora, buenas Gracias. noches. Ya. Sí, sí, Miss. Sí, a mí Sí, también me Miss, ¿la ocurre lo escucho? mismo. Eh, He tratado de ingresar a la plataforma, pero lamentablemente me rechaza mi usuario. Justo también se lo escribí en el chat. Me he comunicado Ya. con soporte, pero no tengo respuesta. Ujú, ya. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Katherine Mota. Catherine. Ya. Listo. Profesora, si puedo anotar Bien. también mi nombre, Miguel Quispe, para el cubicol, que no Miguel tengo Quispe. acceso ese día. Sí, por favor, Miguel disculpe la Quispe. molestia. Ubicó, no se Profesora preocupe, profesor. Maribel, está ingresando Manuel para que les explique acerca de la plataforma. Ya, listo, Andrea, Va muchísimas a entrar gracias. Gracias. Claudia. Profesora, buenas noches. Soy la profesora Rina Cuba, al igual que el profesor que me antecedió, yo soy de la especialidad de educación física. Me he inscrito todo, llamé a soporte, hasta ahora no tengo respuesta, no puedo ingresar a la plataforma. E inclusive el día de la inauguración conversé con el coordinador y me dijo que, bueno, entrara al área de sociales, pero hasta ahora también tengo la dificultad que no puedo ingresar a a la plataforma. Entonces, no sé qué solución me pueden dar, por favor. Ya, mi Rina, voy a Gracias. anotarla, pero igual ahorita va a entrar el director de TI para que Y ya pueda darnos está. las orientaciones también. Ya. Manolo, Gracias. Profesora Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿cómo está? Profesores, ¿qué tal? Sí, ujú. Mucho gusto. A ver, Sí, están manifestando varios docentes, Manolo, que tienen dificultades para poder ingresar a Cubicol, ¿no? Entonces, no sé si su dificultad es porque no están registrados todavía o no están no en su usuario y contraseña, por favor, para que puedan explicar. TI de EPL Holding. A ver, ya, me podría dar de repente por el chat, por el privado, su teléfono para comunicarme con usted y ver ese caso específicamente, porque no lo encuentro en la lista. Buenas Ok. noches. Yo tampoco puedo ingresar al Cubicol. A ver si ¿Cuál es su DNI? 44 23 45 32. Muchas veces, Al Centro de Altos Estudios Internacional, ahí. no, al que dice Manuel Yalán. Ah, ok, gracias. Muchas veces Disculpe. cuando lo copiamos de otro lado, por ejemplo, podemos hacer un espacio en blanco y si copiamos ese espacio en blanco también es válido, es un carácter válido. Por eso también fijarnos realmente que
que el usuario esté bien colocado, ¿sí? Profesor, usted también podría, por favor, darme su celular por el chat para ver su caso también personalmente. Ok, ok. Buenas noches, ¿podría intentar el mío, por favor? Porque también me sale incorrecto. Claro, dígame su DNI. 41 50 06 44. Buenas noches, maestro. Disculpe, a mí también me sale incorrecto. Le Ya, dicto mi por favor, DNI. a todas las personas que le están saliendo que le está saliendo incorrecto, escriban un mensaje por el chat para yo verlo inmediatamente ello. ¿Sí? Debe ser que todavía no nos han dado y no están inscritos todavía, ¿no? Pero eso se puede solucionar en un momento. En este chat. Sí, por favor. Profesor Miguel Antonio. Sí, ahorita le acabo de quitar la C y ya ingresé ya, sin la Ok, C. correcto. Sí, algunos casos Sí, van a ser la letra me estoy C. intentando con la C y recién ahorita la C ha sido el problema de que le he desagregado ahorita recién y he ingresado normal. Gracias. Perfecto, profesor. Profesor, buenas noches. También tengo problemas. Hoy día recién estoy ingresando en la clase y para poder ingresar a la plataforma, no sé si podría dictar mi número de DNI. A ver, dígame. 33 33 34 57 80. 33345780. Sí. Ya, también escríbame sus nombres por su celular, por favor, y su nombre y apellido para poder escribirle, por favor, y ver ese caso. Ok, gracias. Por el chat de acá nada más. ¿Sí? Todas las personas que tengan esos problemas, yo ahorita lo voy a copiar y voy a pasar a revisarlo. Sí, el profesor Serapio, la profesora Rina, el profesor Oscar, la profesora Mariela, la profesora Marleni, María Luisa, Catherine y Raúl. ¿Sí? Cualquier cosa igual, también ustedes ya tienen el número de soporte, ¿sí? En horario de oficina también los podemos atender con cualquier cosita que tengan. Pero igual nos están pasando también, los del café, nos están pasando también listas nuevas, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando recibamos las listas, se van subiendo. Es muy posible que las personas que están teniendo ahorita problemas o no estén en la lista o también que el DNI está mal escrito y por eso también puede ser el problema. Sí, claro que sí. Voy a escribir por el chat igual el número de teléfono de soporte, ¿sí? 950-383-520. En horario de oficina, por favor, los vamos a ir atendiendo. Lo dejo en el chat igual. Listo, profesora, muchas gracias. Muchas gracias. Profesor, Bien. Maestro, Sí, dígame, profesor. Profesor Carlos. sí, una consulta, mi estimado maestro. Nosotros, por decir lo que hemos tenido el diplomado o el sobre neuroeducación que hemos realizado, o neurociencia, normal podemos entrar con nuestro código, ¿cómo es? Si han llevado el año pasado Sí, o sí, este el año año en pasado. junio, ese usuario está bloqueado. Entonces, le pediría que me escribiera a soporte para simplemente volverlo a activar para que usted pueda ingresar. No, ¿cómo me dice? No lo entendí bien.
Que porque los estoy profesores caminando. que han llevado algún diplomado con nosotros el año pasado o ahora en junio, que fue el segundo, esos usuarios están bloqueados. Entonces simplemente escríbanos al soporte para desbloquearlo, para poder activarlo y pueda usted ingresar de la misma manera como ingresado siempre. Pero yo he ingresado ya a mi soporte, he inclusive desarrollado la evaluación, pero eso no me afecta en nada. No, para nada. No, no afecta en nada. Sí, porque ahí figura también el curso que yo he llevado. Sí, no afecta, no se preocupe. O sea, es una sola plataforma que yo voy a ingresar. O sea, es prácticamente como mi historial, así como trabajamos en el CIFO del Ministerio de Educación, ahí está el historial, todo lo que tú trabajas. Así se va a mantener. No, en realidad, ¿no? Cuando un curso termina un diplomado, pasan unos Ya, meses, se deja activo y después se desactiva, ¿no? En este caso va a ser lo mismo, ¿no? ya, sí, pues en ese caso yo he ingresado normal y sí me ha aceptado con mi código, todo que he entrado, me ha aceptado y he desarrollado inclusive la primera evaluación que se ha dado. Entonces eso estaba preocupado, si eso en algo me afecta, porque vi en el sistema que está, ¿cómo se llama?